El caso de Jaime Rodríguez el Bronco ha llegado a un punto de quiebre. La defensa del exgobernador está confiada en que mañana mismo podría salir de la cárcel si un juez del Fuero Federal le retira la medida cautelar de prisión preventiva justificada relacionada a la acusación de presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial. En el entorno del gobernador Samuel García están conscientes de ello. Y según denuncian los abogados del Bronco, prácticamente se ha montado una operación de Estado para mantener a Jaime Rodríguez en prisión, con un nuevo caso del fuero local, en medio de fuertes críticas de incompetencia o incluso de deslealtad hacia el gobernador. La Fiscalía Anticorrupción ha conseguido una audiencia de imputación para este nuevo caso local por un presunto abuso de autoridad vinculado a la Ecovía. A 7 meses de asumir el poder, Samuel García se está jugando la credibilidad de su discurso anticorrupción y la promesa que lo llevó al poder, sacar a la vieja política. La libertad condicional del Bronco derrumbaría este discurso. Víctor Olea, el abogado de Jaime Rodríguez, habla en exclusiva con Código Magenta sobre la presunta falta de independencia del Poder Judicial de Nuevo León, del caso federal en contra del Bronco e incluso de su relación con el fiscal Alejandro Gertz Manero. El caso de Jaime Rodríguez el Bronco ha llegado a un punto de quiebre. Y hoy en Código Magenta tenemos en exclusiva a Víctor Olea, el abogado que encabeza la defensa del Bronco. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Código Magenta. Rodrigo, muy buenas noches, a tus órdenes, como siempre. ¿Por qué es tan importante las dos audiencias que vienen, tanto la de hoy lunes en la mañana como la de mañana martes? ¿Qué va a suceder y cuál es el estatus del caso? Claro, empiezo primero, desde luego, por la del lunes, Rodrigo. La de el lunes es una audiencia en la que se pretende imputar a don Jaime por el delito de abuso de autoridad, según se ha anunciado. Es una audiencia de imputación. La del martes... Que es del fuero local, tengo entendido. Es del fuero local, ciertamente. La del martes es distinta. Es un juez de control federal el que va a revisar si modifica, si confirma o si revoca las determinaciones diversas que tomó otro juez de control por el delito electoral que tú conoces. A ver, hablemos del desplegado que publicó la defensa de Jaime Rodríguez Calderón en varios periódicos de circulación nacional, diciendo, prácticamente dicen, hay una operación de Estado desde la administración de Samuel García para mantener a Jaime Rodríguez Calderón en prisión preventiva. ¿Qué es lo que ustedes quisieron dar a conocer ahí? Básicamente, Rodrigo, quisimos dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional, desde luego del Estado de Nuevo León, las graves violaciones a los derechos fundamentales de don Jaime Rodríguez Calderón. Ese es el propósito, de que se conozca la verdad en este caso concreto. Y como lo señalamos en este desplegado, Rodrigo, en primer término, tenemos un primer delito electoral que se le atribuye a don Jaime por delito electoral previsto en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, y que desde luego se revela toda una simulación, yo la calificaría de perversa, a efecto primero de iniciar una investigación a sabiendas de que carecen de competencia por fuero. Es claro que se trata de una elección presidencial en la que participó el exgobernador y por tanto la ley es muy clara en el sentido de que tenía que haber sido la autoridad federal y no la local quien investigara primero este caso. La realidad es que no lo hicieron así, llevaron a cabo la investigación y peor aún, solicitan una orden de aprehensión a partir de que supuestamente no habían podido localizar al exgobernador, cuando es de sobra conocido su domicilio y además tiene escoltas estatales por medio de los que lo pueden localizar de inmediato con absoluta facilidad. Lo que lograron y pretendían era tener una orden de aprehensión, ingresarlo con toda una difusión mediática muy considerable, lo detienen, lo someten a prisión
el juez de control que libró la orden de captura también era incompetente, carecía de jurisdicción al respecto. Y finalmente, el juez de control correspondiente que llevó a cabo la audiencia inicial al respecto, en primer término lo vincula a proceso cuando, a pesar de las argumentaciones que la defensa realizó fundadamente, sobre todo en el sentido de que don Jaime Rodríguez Calderón no tiene la calidad de sujeto activo de ese específico tipo penal, como se menciona, ya que para ello se requeriría que fuera o que hubiera sido precandidato. Y como todos ustedes saben, don Jaime Rodríguez Calderón fue un aspirante a la candidatura presidencial, no fue un precandidato. Los precandidatos solo existen en partidos políticos. Víctor, creo que demos un paso hacia atrás para poner las cosas en contexto. Jaime Rodríguez Calderón se le dictó una medida cautelar de prisión preventiva, pero es un caso federal. Es lo que mencionamos, la presunta violación del artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales. Sin embargo, este presunto delito federal fue imputado y acreditado por autoridades locales, que eso es básicamente el argumento que ustedes están denunciando ahora. Así es, y que corresponderá ahora a la autoridad judicial federal determinar la suerte, la situación jurídica al respecto de don Jaime Rodríguez Calderón. Entonces, viene el martes la audiencia del caso federal, pero un día antes se tiene la audiencia del caso local, y lo que al menos ustedes denuncian en el desplegado es se le quiere imponer, a como dé lugar, una nueva medida cautelar de prisión preventiva, y ustedes aseguran que el caso no es sólido. Samuel García ha dicho públicamente que ellos tienen todos los elementos para imputar y para digamos, probar que Jaime Rodríguez Calderón incurrió en abuso de autoridad y que eso ameritaría tenerlo en la cárcel. Bueno, en principio, en cuanto a los términos de esa concreta acusación, eso será en el curso de la audiencia cuando se formule la imputación. Lo grave aquí, Rodrigo, es de que finalmente en la audiencia del viernes pasado, que estaba fijada para este caso, todavía en el curso de la audiencia se estaba haciendo llegar a la defensa constancias de ese expediente o de esa carpeta de investigación. Desde luego, la defensa de don Jaime y los otros codefensores de los coimputados solicitamos que se nos diera el tiempo oportuno que marca la Constitución, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, para revisar un expediente tan voluminoso. Sin embargo, el juez de control finalmente determinó, después de muchas horas de debate, que fuera el lunes, o sea, menos de 30 y tantas horas para que los abogados revisemos expedientes de más de 3,000, 4,000 fojas, lo cual es materialmente imposible hacerlo. Y esto revela claramente una dañada intención de que se resuelva la situación jurídica de don Jaime antes de que venga la audiencia federal del día 12, donde desde luego respetaremos el criterio del juez federal al respecto, pero estamos convencidos de que en estricto derecho debería de revocar las medidas cautelares, revocar el propio auto de vinculación a proceso y ponerlo en libertad. Pero la prisa... Ustedes están esperando que el martes el juez ponga en libertad a Jaime Rodríguez Calderón. Esa es la expectativa de la defensa en este momento. Esa es la expectativa fundada, así es. Víctor, a ver, en Código Magenta dijimos desde hace mucho, el mayor riesgo que tenía Samuel García era perder el control de la narrativa. Y perder el control de la narrativa implica que no habría casos locales que imputarle al gobernador y que este caso, digamos, se federalizaría, se volvería un caso federal. Y nosotros dijimos, ese era el mayor riesgo para el gobernador Samuel García. Y lo decíamos por una razón que te quiero preguntar. Se habla mucho de tu relación con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y lo pongo a partir de la grabación, digamos, que se filtró poco antes de la audiencia de Alejandra Cuevas en la Suprema Corte, del caso de Alejandra Cuevas en la Suprema Corte.
Sí, Rodrigo, se ha mencionado mucho eso, pero te quiero reiterar, yo tengo el más grande respeto y aprecio por el doctor Alejandro Gertz, pero definitivamente lo he aclarado en privado y en público, yo no tengo ninguna participación formal ni de ninguna otra índole en ese caso concreto. Se ha mencionado, el doctor Gertz es un agente intachable que no permitiría absolutamente ninguna influencia de ningún tipo en ningún caso y mucho menos a través mío. Sí, te lo pregunto sobre todo en relación al caso de Jaime Rodríguez Calderón, porque dentro del entorno del gobernador Samuel García, ese es el riesgo que ellos veían de perder el control del caso de Jaime Rodríguez. Bueno, pero nosotros estamos partiendo del uso del derecho de la razón, no de influyentismos de nadie. Vamos por aplicar la ley y por los elementos concretos que nos permiten llegar a la convicción de que en el exgobernador Rodríguez Calderón es inocente no solo del delito electoral que ahora determinará un juez de control federal, sino también respecto de este nuevo delito de supuesto abuso de autoridad. Ya veremos mañana el contexto y términos de la imputación y desde luego ejercitaremos nuestra defensa sobre el particular. Citando el desplegado, dicen, haciendo referencia a los fiscales locales, dices, ellos saben que ese particular asunto penal electoral, haciendo referencia al caso federal, no tendrá futuro en el ámbito federal. ¿Por qué señalan este argumento? Porque precisamente, como te lo mencioné anteriormente, el delito específico previsto en el artículo 15 que te he señalado no le es aplicable como sujeto activo a el exgobernador, dado que él no fue precandidato, como lo señala específicamente ese delito. Recuerda el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Y si no tuvo esa calidad, no le es aplicable ese delito. Y además de que todos los extremos que tratan de establecer en esa particular acusación tampoco están demostrados, que el hecho de que el exgobernador o aspirante a la candidatura en ese momento hubiere hecho uso ilícito de recursos económicos. Definitivamente no está probado. Retomo otro fragmento del desplegado. Desproporcionada, injustificada e indebida medida cautelar de prisión preventiva. ¿Por qué lo consideran así? Desde luego. ¿No es Jaime Rodríguez una persona con recursos, digamos, suficientes para que alguien pudiera pensar que tendría que mantenerse en prisión preventiva justificada? Definitivamente no, Rodrigo, porque en primer término, hay muchas razones jurídicas, pero en primer término, el exgobernador no tiene ningún riesgo de fuga. Él tiene su pasaporte vencido, no ha salido en años del país. Finalmente es una persona pública, fácilmente localizable, y el delito específico electoral que se le ha pretendido atribuir no es de los de prisión preventiva oficiosa. No tendría él razón alguna para sustraerse de la acción de la justicia. En la defensa de Jaime Rodríguez Calderón se ha mencionado que el objetivo último del gobernador o del gobierno de Samuel García es mantener a Jaime Rodríguez en la cárcel, pero no con una sentencia firme, sino a través de esta medida cautelar de prisión preventiva. Es que es lo que nosotros percibimos y lo percibimos con bases sólidas, sobre todo por lo que te había mencionado, en el tenor de que no se nos ha dado tiempo suficiente, normal, en cualquier tribunal así lo determina, para revisar las carpetas de investigación que se nos han corrido traslado apenas el viernes pasado. Es un término totalmente insuficiente para que el exgobernador tenga una defensa técnica adecuada. Y la razón por la que se ha señalado una audiencia con tanta prisa revela una intención que es la que estamos denunciando en el desplegado. Si reunimos los puntos
si atamos los cabos, esto significaría entonces, desde ese punto de vista, de una operación de Estado para mantener a Jaime Rodríguez en la cárcel. Bueno, eso es lo que estamos percibiendo técnicamente. Yo no hago ningún calificativo al respecto, pero me parece muy delicado que todo está apuntando a que no existe una debida independencia judicial y de que se están simulando y manipulando muchas cosas solo para el efecto de mantenerlo en prisión. Sí. No tendría explicación el que se hubiera señalado una audiencia con tanta premura. Se criticó también mucho la detención de Jaime Rodríguez, la manera en que se detuvo al exgobernador. ¿Podríamos estar hablando de un efecto corruptor en ese sentido? Sí, muchas cosas que estamos haciendo valer y que desde luego seguiremos haciéndolo valer ahora en ese sentido ante las autoridades jurisdiccionales de la Federación. Pasemos al caso específico federal. Digamos, adentrémonos en ese caso. ¿Cuál es la relación de Jaime Rodríguez Calderón con la famosa empresa facturera Atar 2715? Porque lo que se señaló desde una sentencia del Tribunal Electoral de hace más de 3 años fue que se dispersaron recursos desde esta empresa reconocida como facturera por la Unidad de Inteligencia Financiera a más de 1,000 tarjetas Saldazo, Oxxo, Citibanamex. Mira, te lo digo categóricamente, no existe la menor prueba, el menor elemento convictivo de que don Jaime Rodríguez Calderón tuviera la menor relación con esa empresa que mencionas. No es socio de la misma, no tiene ninguna relación contractual o comercial con la misma, entonces no hay elementos para vincularlo con esa empresa en ningún sentido. Digamos que bajo la ley ser beneficiario de ese esquema de lavado de dinero, porque así lo reconoce la propia Unidad de Inteligencia Financiera, no acredita ningún delito. No, y máxime que esa empresa no hizo ninguna aportación a la campaña como aspirante a la candidatura presidencial de don Jaime Rodríguez Calderón. No hay un solo depósito realizado directamente a la campaña y don Jaime no tiene ninguna relación con esa empresa. Entonces, ¿por qué se le quiere vincular con la misma? No lo entendemos y desde luego jurídicamente no está probado ese nexo causal entre don Jaime Rodríguez Calderón y la empresa que mencionas. Esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace 3 años le ordenó al Congreso de Nuevo León empezar un proceso sancionador especial a raíz de este caso. ¿En qué quedó esa situación o no tiene ningún vínculo con el caso que ahora se le pretende imputar? No tiene la menor relación con el cargo específico que se le está tratando de imputar. Ahora pasemos al tema del ámbito local, al caso de presunto abuso de autoridad por el tema de la Ecovía y cómo se interpreta que desde la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, un mismo agente del Ministerio Público quiso primero en una primera instancia cancelar la audiencia y después postergarla. El tema es muy interesante, Rodrigo, porque efectivamente el Ministerio Público en cuestión se desistió de la audiencia. Pidió después que posteriormente se señalarían una nueva fecha de la imputación y de repente se echan para atrás de ese tema, pero formalmente lo que obra en el expediente es una solicitud expresa de ese Ministerio Público que además estuvo presente en la audiencia, por medio del cual pidió al juez de control que dejara sin efectos la citación para esa audiencia y que posteriormente ellos volverían a pedir otra. Ese es el caso concreto real. ¿Por qué lo hicieron en un principio? Lo desconocemos. ¿Por qué ahora se están echando para atrás? Me parece muy reprobable. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Yo lo interpreto en lo personal como lo que es, ya lo veremos en la imputación específica, pero es un caso todavía más endeble que el del delito electoral. No te puedo revelar nada porque será materia de la audiencia correspondiente. También se ha mencionado
en la defensa de Jaime Rodríguez Calderón, o se ha criticado hasta cierto grado la falta de independencia del Poder Judicial de Nuevo León? ¿En qué instancias han visto esta falta de independencia? Bueno, lo hemos visto en la medida de que el juez de control correspondiente, bueno, primero en el caso electoral, de que a sabiendas el Poder Judicial de que carecían de la competencia por fuero al respecto, ordenaron primero la aprehensión y posteriormente lo vincularon a proceso y le decretaron una medida cautelar totalmente desproporcionada e improcedente. Y posteriormente, en esta nueva imputación, el juez de control correspondiente no nos da el tiempo necesario, oportuno que marca la ley para que tenga don Jaime Rodríguez Calderón una defensa técnica adecuada. Cerramos con una última pregunta. Hace 5 años estuvo en Código Magenta el primer fiscal anticorrupción de México, que fue el de Nuevo León, que fue precisamente Ernesto Canales. Y la conclusión que nos planteó Ernesto Canales, después de la letanía de intentar armar un proceso contra el exgobernador de ese entonces, Rodrigo Medina, fue: es prácticamente imposible meter a un exgobernador a la cárcel. Es algo que vamos a ver en el caso de Jaime Rodríguez Calderón. ¿Va a salir libre? Va a salir libre Jaime Rodríguez Calderón porque es absolutamente inocente de los cargos que le atribuyen. Víctor Olea, muchas gracias por estar en Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo.